Para empezar, me gustaría primero centrar la exposición en qué hace la Inspección de Trabajo, porque tenemos la imagen del inspector de trabajo que un día llama a nuestra puerta, un señor o una señora serio que empieza a pedir papeles, pero no sabemos ni por qué está allí, ni cuál es el objeto, ni a qué responde su visita. Y, en primer lugar, decir que la Inspección de Trabajo es, como todos sabemos ya, un servicio público que se encarga de la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social y de la exigencia de las responsabilidades correspondientes. Y aquí me gustaría también decir algo que ha dicho el señor Muniesa, y lo ha dicho además sorprendido, y es que nosotros nos encargamos del cumplimiento de la normativa del orden social, y la normativa del orden social no solamente es prevención de riesgos laborales, con toda la complejidad que tiene ya de sí la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y que ustedes conocen, sino que el inspector de trabajo se encarga de vigilar la normativa en materia de relaciones laborales individuales, jornadas, horarios, permisos, derechos, obligaciones de los trabajadores, relaciones colectivas de trabajo, es decir, convenios colectivos, todo el tema de sindicatos. También se encarga de vigilar la normativa en materia de empleo y migraciones, normativa en materia de extranjería, trabajo social, cooperativas sociales laborales y seguridad social, ni más ni menos. Entonces, lógicamente, es normal que se dé la queja más fundamental que existe con la actuación de la inspección, que es la dispersión de criterios. Es decir, que un inspector no actúa igual en Lleida, en Girona, en Tarragona o en Barcelona. Más aún, les diría que a veces ni siquiera en Tarragona 2 inspectores actúan igual, ni 2 inspectores de Barcelona, ni 2 inspectores de Lleida. Y eso es por la complejidad de una normativa social que va evolucionando día a día, y más en estos tiempos, que es del año 2012 hasta ahora, pues está siendo objeto de publicaciones prácticamente diarias en el Boletín Oficial del Estado. Y aparte, la Inspección de Trabajo no solamente se encarga de vigilar el cumplimiento de la normativa y las famosas actas de infracción, que sería la exigencia de responsabilidades, sino que también efectúa labores de asistencia técnica a empresarios y trabajadores y también a organismos de la Administración, a los jueces, al Instituto Nacional de la Marina, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al SEPE, y la mediación, conciliación y el arbitraje. Es decir, nos centramos ya sobre qué el papel hace la Inspección de Trabajo. A partir de aquí, decir que la Inspección de Trabajo, el inspector de trabajo, el subinspector de empleo, no se levanta un día por la mañana y dice voy a visitar esta empresa o esta otra y voy a mirar esta documentación o esta otra, sino que el inspector de trabajo, cuando actúa, lo hace siempre en base a una orden superior, a una petición razonada de otro órgano, a una denuncia y, en el menor de los casos, casi residual, a través de propia iniciativa. La orden superior se plasma en nuestro trabajo diario a través de lo que se llama actuación planificada, que son campañas que ahora veremos en materia de prevención con las que se van a hacer este año 2014, que se están ya haciendo. La petición razonada y las denuncias integran lo que se llama la actuación rogada, y la propia iniciativa es una actuación residual que el inspector de trabajo, cuando ve alguna situación, especialmente en materia de prevención, vas actuando hacia otra empresa y ves algo que te llama la atención, puedes parar y actuar para exigir que se solucione esa situación palpable que estás viendo de eficiencia en materia de prevención de riesgos laborales. A partir de aquí, la Inspección de Trabajo actúa mediante visita de inspección, que sea la figura más conocida, que en materia de prevención yo creo que es fundamental, porque en materia de prevención de riesgos laborales, si no haces visita, no te puedes enterar de cómo está la situación en la empresa. La visita se puede hacer con un solo funcionario o con varios funcionarios y puede durar el tiempo que se estime conveniente, incluso puede hacerse más de una visita. Se puede también actuar mediante requerimiento de comparecencia para que el sujeto responsable al que se dirige la actuación comparezca en la Inspección de Trabajo aportando la documentación que se le exige en la carta que se le envía, incluso con visita y posterior requerimiento de comparecencia en la inspección, en las oficinas de la inspección, y expediente administrativo, que prácticamente en prevención de riesgos es imposible, porque es cuando tienes encima de la mesa los datos para iniciar y acabar la actuación sin que haya intervenido visita ni requerimiento, y esto en prevención es complicado. ¿Qué podemos hacer los inspectores? Podemos entrar, la ley nos faculta entrar libremente en los centros de trabajo, a cualquier día, a cualquier hora del día y de la noche, sin necesidad de aviso previo y de permanecer en el mismo. Nos podemos hacer acompañar en las visitas, tanto como el empresario, los trabajadores o personas en los que ellos deleguen, los representantes de los trabajadores también. Podemos practicar cualquier diligencia relativa a requerimiento de información,
identificación de trabajadores, dar razón de presencia de personas en el centro de trabajo, examinar documentación en el propio centro de trabajo de todo tipo y naturaleza, y en materia de prevención, y esto es especialmente importante, podemos sacar muestras, efectuar mediciones, levantar planos y tomar fotografías o vídeos, tomar imágenes. Eso es lo que podemos hacer y especialmente en materia de prevención es bastante habitual. ¿Qué medidas podemos adoptar los inspectores de trabajo una vez que hemos hecho la visita, ha comparecido la empresa y hemos revisado la documentación? Pues solemos advertir en muchas ocasiones al sujeto responsable para que proceda a arreglar una situación sin necesidad de efectuar ningún acta de infracción. Requerir al empresario, esto es obligatorio, siempre que se detecta una situación de riesgo o un incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, se requiere para que sea inmediatamente subsanada o en un plazo prudencial. Iniciar el procedimiento sancionador, lógicamente, a través de acta de infracción. El famoso recargo de prestaciones, cuando un accidente de trabajo se ha producido a consecuencia de máquinas, instalaciones, artefactos, aparatos que están inutilizados o que no disponen de los elementos reglamentarios de prevención o no se adoptan las medidas de prevención exigibles, se puede levantar un recargo de prestaciones y la paralización de las actividades, de los tajos, ante situaciones de riesgo inminente o grave. Eso sería, en materia de prevención, lo que existen otras muchas actuaciones de la Inspección de Trabajo, pero bien dirigidas a relaciones laborales, individuales y colectivas o seguridad social. En cuanto a las campañas que este año 2014 en materia de prevención de riesgos laborales está haciendo la Inspección de Trabajo de Cataluña, tenemos construcción, tanto obra civil como edificación, paso deprisa, pero yo creo que es interesante que la sepan ustedes, la construcción y subcontracción del AVE en aquellos territorios, lógicamente, en los que existan obras de AVE, planes de amianto, servicios de prevención propio y servicios de prevención mancomunado, entidades de auditoría de los sistemas de prevención, servicio de prevención ajenos, empresas clientes de servicio de prevención ajenos, empresas de alta accidentalidad, accidentes mortales, muy graves, graves o múltiples, investigaciones de enfermedades profesionales, la instrucción I-2007 del ICAM, que son determinaciones de contingencia solicitadas por la Unidad de Salud Laboral del Instituto Català de la Seguridad Social, accidentes de trabajo de menores de 30 años, accidentes leves de extranjeros, otros accidentes de trabajo, como serían, por ejemplo, para los mayores de 30 años, las actas de infracción que se puedan levantar como consecuencia de requerimientos no subsanados por parte de los técnicos habilitados, campaña de riesgos psicosociales, condiciones de seguridad en reformas de locales. Aquí sí que podemos encontrarnos en muchas ocasiones con autónomos en obras de pequeño tamaño. Riesgos en establecimientos industriales, condiciones de trabajo en buques de pesca, coordinación de actividades empresariales. Lo tengo subrayado porque precisamente esta sería una de las campañas de la inspección donde el inspector que actúe puede encontrarse un trabajador autónomo, empresas de trabajo temporal, determinación de contingencias, condiciones de seguridad en talleres de automoción. ¿Por qué se ha hecho esta campaña de coordinación de actividades empresariales? Y es porque se ha detectado, a raíz de las distintas intervenciones que se han efectuado, en que, desgraciadamente, la coordinación de actividades empresariales, ya se ha dicho aquí en varias ocasiones, se limita a un mero cumplimiento formal de la documentación en materia de prevención de riesgos laborales. Cuando pasa un inspector y pide cómo está la coordinación, enseguida nos sacan todo el tema de documentación, papel y papel y papel. Eso lleva a una consecuencia de que es una inexistencia real de lo que es la coordinación de actividades empresariales, incluido el autónomo. No se supervisa, no se lleva a cabo en la mayoría de los casos. Esto es una conclusión de una generalidad de actuaciones. En otros casos, lógicamente, la coordinación se lleva muy bien. No participan en la definición, en la supervisión, los delegados de prevención. La falta de integración en la prevención de las empresas concurrentes y se inició la campaña en 2013, incluyendo dentro del listado de empresas a visitar las empresas titulares de los centros de trabajo, y este año 2014 se están efectuando revisiones de las que se hicieron el año pasado, pero en esta ocasión ya mirando a los contratistas y subcontratistas, es decir, a todos los que intervienen en la cadena de contratación y subcontratación y pueden estar afectados por la coordinación. Aparte de estas campañas, que estas ya están siendo objeto de actuación por parte de la Inspección de Trabajo, existen otra serie de campañas que están en borrador, que todavía no se han plasmado y que se llevarán a cabo también a lo largo del año, pero en los próximos meses, que sería riesgo en la gestión de residuos, en la prevención de pequeñas empresas, el cumplimiento de los requisitos del registro de empresas acreditadas,
la comunicación de los accidentes de trabajo, la calidad de la comunicación de los accidentes de trabajo, una campaña europea de riesgo de caídas a distinto nivel y la protección para la maternidad y la lactancia. Esta es la totalidad de las campañas que va a actuar la Inspección de Trabajo este año 2014. En cuanto a los autónomos y prevención de riesgos laborales, en principio vamos a recordar lo que dice la Ley de Prevención, que yo creo que ya la conocemos todos, y es que la Ley de Prevención, ahora con las herramientas informáticas haces una búsqueda en la propia ley de cuántas veces sale la palabra autónomos en la ley y sale 3 veces, en el artículo 3, en el 15 y en el 24. En el artículo 3 sale, además, para excluirlo directamente del campo de actuación de la ley. Es decir, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se aplica a los trabajadores por cuenta ajena y a los sometidos a una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las administraciones públicas. Punto y seguido. Dice, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que le puedan corresponder al trabajador autónomo. A partir de aquí, el artículo 15 lo vuelven a nombrar, pero simplemente para decirle que puede efectuar un seguro para cubrirle los riesgos que puedan salir de su propia seguridad del trabajador autónomo. Y luego, desgraciadamente, le vuelvo a nombrar en el artículo 24. Digo desgraciadamente porque cualquier persona que se acerque al tema de la prevención o le guste el tema de la prevención, si le preguntas cuál es su artículo favorito de la Ley de Prevención, casi con seguridad te van a decir que es el artículo 14. Un artículo muy bonito, muy bien redactado, que establece una serie de obligaciones y deberes de la empresa y correlativa del trabajador, y si a todo el mundo que le preguntas cuál es el peor artículo de la Ley de Prevención, hay consenso mundial en que es el artículo 24, y es precisamente el artículo en donde nombran a los autónomos otra vez. Y si el Real Decreto que desarrolla el artículo 24 fuera un Real Decreto que fuera fácil de entender, pues estaría solucionado, pero es que el Real Decreto 171/2004 es realmente complicado de entender y tampoco aporta muchos datos acerca de cómo tiene que hacerse la coordinación por parte de los autónomos que no tienen trabajadores asalariados a su servicio, porque si el autónomo tiene trabajadores, se convierte en empresa y, por lo tanto, no hay ningún problema. A partir de aquí, lo único que he encontrado, o que me acordaba que existía, como criterio o línea de actuación de la Inspección de Trabajo, es un criterio técnico del año 99, el criterio técnico 2399, que nos dice simplemente que a los autónomos solo se le puede exigir los deberes que le impone la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación. La Inspección de Trabajo no puede hacer absolutamente nada en materia de autónomos fuera del ámbito de la coordinación de actividades empresariales. Y esto se refuerza también en el Real Decreto 1627 del año 97, de 24 de octubre, el de las obras, donde sí que menciona que los autónomos están obligados a cumplir el plan de seguridad, a utilizar los equipos de protección, a cumplir las órdenes emanadas del coordinador, pero si lo ligamos con la Ley de Prevención y con el texto refundido de infracciones y sanciones del año 2000, la única manera en que la Inspección de Trabajo puede participar activamente en la prevención con los autónomos es en el tema de la coordinación. Por lo tanto, y aquí es el tema, yo creo que lo más importante de lo que yo creo que sería mi ponencia, y es qué pide la Inspección de Trabajo cuando llega a un centro de trabajo donde hay autónomos conjuntamente con trabajadores de la empresa o concurriendo con trabajadores de empresas que también están en el centro de trabajo. Pues aquí nos encontramos con un problema y es que ni el artículo 24 ni el Real Decreto 171/2004 nos dice qué es lo que tiene que aportar. Más aún, el 171 nos dice que la información tendrá que proporcionarse por escrito únicamente cuando sea grave el riesgo. Por lo tanto, podemos deducir que cuando el riesgo no es grave, no hay que proporcionar ninguna información escrita que justifique lo que es informar a la empresa concurrente y al resto de empresas de los riesgos que proporciona el autónomo. Por tanto, la inspección que pide dependerá de cada actuante. Nosotros en Tarragona, y yo en particular, lo que pedimos simplemente es que se acredite realmente a través de cualquier medio que el trabajador autónomo está coordinándose con la empresa en la que está prestando servicios, a través de cualquier documentación. ¿Le podemos pedir que presente su evaluación de riesgos laborales? No, un autónomo no tiene obligación de efectuar una evaluación de riesgos laborales. ¿Le podemos pedir que presente un plan de seguridad y salud laboral? No. El Real Decreto 1627 excluye directamente. Dice en la definición de autónomo que el autónomo es aquella persona distinta a contratista y subcontratista, por lo tanto ya no tiene obligación de hacer ningún tipo de plan de seguridad y salud. ¿Formación? ¿Le podemos pedir formación? Tampoco le podemos pedir formación. ¿Vigilancia de salud? Tampoco. ¿Qué ocurre? Que de alguna manera tiene que
acreditar ante la empresa que realmente cumple con sus obligaciones de prevención de riesgos laborales. Y en este caso sí que nos hemos dado cuenta que determinados servicios de prevención, no es la palabra, sino que utilizando este vacío legal existente, están estableciendo conciertos de servicios de prevención con autónomos donde les proporcionan su evaluación de riesgos suya, su vigilancia de la salud y su formación en materia de prevención de riesgos laborales. ¿Eso está mal? No. A mí me parece perfecto. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de lo que es ese primer círculo que Jaume ha proyectado en su primera diapositiva, que es el de la prevención legal. Estamos ya saliéndonos de allí y a través de la actuación del servicio de prevención está haciendo que el autónomo se implique en materia de prevención, proporcionándole formación, una vigilancia de la salud y una evaluación de sus riesgos que puede ser utilizado para entregarle a la empresa cuando vaya a concurrir en el centro de trabajo con otros trabajadores de la propia empresa titular del centro de trabajo o con otros trabajadores de otras empresas. Por lo tanto, en este sentido, la Inspección de Trabajo no puede obligar a que proporcionen una documentación concreta, pero aceptamos cualquier documentación que nos pueda presentar el autónomo que acredite que ha cumplido con sus obligaciones de coordinación. A partir de aquí, la normativa en materia de prevención de riesgos laborales con el autónomo la verdad es que se porta bastante mal. El señor Muñiz ha dicho que la ley era mala. Yo la aplico tanto que tengo hasta cariño a la ley de prevención. Entonces, la verdad es que con el autónomo se porta bastante mal la ley de prevención, tanto es así como que lo excluye directamente. Y en general, la normativa en materia de prevención de riesgos laborales solo nombra el Real Decreto de Obras y el de Coordinación. A partir de allí es difícil encontrar cualquier tipo de referencia legal a los autónomos, salvo en el Estatuto del Trabajador Autónomo, la Ley 20/2007, que remarca otra vez el tema de la coordinación de actividades empresariales, haciendo referencia al artículo 24. Establece también la obligación, y esto es importante, del contratista principal de vigilar las condiciones de seguridad y salud laboral del trabajador autónomo que preste servicio en su centro de trabajo cuando es su propia actividad, pero a continuación nos dice que en el caso de que se cumplan estas obligaciones no se deriva ningún tipo de infracción administrativa. Por lo tanto, la Inspección de Trabajo no puede intervenir en estos casos, sino que es una simple indemnización por daños sin perjuicios en el caso de que se produzca un daño a la salud del autónomo en el centro de trabajo de una empresa por falta de vigilancia del empresario titular del centro de trabajo. Y esto también es interesante, y es que el trabajador autónomo tiene derecho a interrumpir la actividad. La ley le da esa facultad en casos de situación de riesgo grave e inminente para su salud. De todo lo visto, ¿quiere decir que el autónomo no está obligado a cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales? Pues, lógicamente, está obligado a cumplirla. En primer lugar, es un deber que se deriva del propio contrato mercantil que formaliza el autónomo con la empresa que lo contrata. Y así se establece en el artículo 5 del Estatuto del Trabajador Autónomo, que dice que es un deber profesional básico el cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales en lo que le afecta al autónomo o la que marque el contrato que tenga suscrito con la empresa. Y generalmente los contratos mercantiles hacen referencia siempre en sus cláusulas a la obligación de que el autónomo cumpla la normativa de prevención de riesgos laborales que establece la propia empresa en la que concurre. Y el artículo 12 del Real Decreto 1627 del 97 de Obras, que aquí sí que fue una gran novedad cuando se introdujo, que es que los trabajadores autónomos sí que tienen la obligación legal de cumplir el plan de seguridad y salud laboral, de utilizar equipos de protección individual, utilizar equipos de trabajo que cumplan el Real Decreto 1215, pero ¿qué nos dice el criterio técnico 2399? Nos dice que sí, perfecto, pero que cualquier incumplimiento de estas obligaciones que tiene el autónomo no se pueden sancionar porque no se encuentran tipificadas. Es decir, no se puede, en base al principio de tipicidad, no se puede sancionar algo que no se encuentra recogida en la norma que recoge el conjunto de infracciones que pueden cometerse en materia de prevención de riesgos laborales y en general de orden social. Me gustaría dejar claro que el objeto de la Inspección de Trabajo no es sancionar. Incluso la ley nos está diciendo: cuando un inspector llega a un centro de trabajo y constata un incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, atención, lo primero que tiene que hacer es requerir que se subsane y luego, en su caso, que se sancione. ¿Y ese en su caso qué significa? Pues criterio del inspector que actúe. Ahí sí que no podemos dar ningún tipo de criterio, pauta, sino que en función del inspector que actúe, optará por el requerimiento y la sanción, o optará exclusivamente por el requerimiento.
Clases de infracciones. En materia de prevención, como en materia de seguridad social, extranjería, por el principio de proporcionalidad se encuentran tipificados en 3 grandes bloques. Son las infracciones leves, centrándonos en materia de seguridad y salud laboral, que hay 7 infracciones en el artículo 11, las graves en el artículo 12, que son 29, pero que si las vas desglosando, muchas de ellas se dividen o se abren como un diagrama de árbol y se convierten en 49 infracciones reales, y las muy graves, que es el artículo 13, que son 17 infracciones que se abren en 21. Yo la verdad es que, aunque no se dediquen al tema sancionador, resulta ciertamente interesante conocer cuáles son los comportamientos irregulares que puede una empresa incurrir en materia de prevención de riesgos laborales. Y no estaría de más darle una lectura rápida, no a todo el articulado del Real Decreto Legislativo 5/2000, porque la verdad es que es bastante aburrido, pero sí en materia de prevención de riesgos laborales, si ustedes se mueven dentro del ámbito de la prevención, rápidamente verán qué infracciones puede cometer una empresa en materia de prevención y las sanciones que pueden llevar aparejadas. Porque aquí están en números fríos, son 7 infracciones, 29, pero luego perfectamente están ahí identificadas y relacionadas. ¿Qué infracciones puede cometer un autónomo? Pues lógicamente lo hemos estado repitiendo ya varias veces, y es que todo aquello que tenga relación con sus deberes u obligaciones. Y en este caso únicamente pueden cometerse en materia de coordinación. Y así se encuentra tipificada en el artículo 12.13 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones, que establece que, y es la única manera de sancionar a un autónomo, es la única posibilidad, el único incumplimiento que puede cometer un autónomo, es que los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, no incurrirán en responsabilidad administrativa cuando incumpla la obligación establecida en el artículo 24.4, que son medidas de cooperación y coordinación necesarias. En este caso, el autónomo estaría incurriendo conjuntamente con el empresario titular del centro de trabajo en un incumplimiento grave tipificado en el 12.13. No sería un acta de responsabilidad solidaria, sino que se levantan 2 actas. Un acta iría dirigida a la empresa en la que concurre el autónomo y otra acta sería al autónomo por no haberse coordinado con la empresa en la que está prestando su actividad mercantil. La infracción puede llegar a ser muy grave, por lo mismo, cuando la actividad que desarrolla el autónomo en ese centro de trabajo está considerada reglamentariamente como peligrosa o una situación con riesgos especiales. Esto está tipificado en el 13.7 y cuando un autónomo incurre en una actividad reglamentariamente determinada como peligrosa, pues cuando incurre en alguna o cuando está realizando alguna de las actividades que vienen definidas en el anexo primero del Real Decreto, o segundo, me acuerdo muy bien si es el primero o segundo, del Real Decreto 39/97, 17 de enero, que es el Reglamento de los Servicios de Prevención. Por ejemplo, riesgos especiales de sepultamiento, caída en altura, creo que también establece cajones de aire comprimido, establece también riesgos radiológicos en zonas controladas y también establece un listado de actividades peligrosas, potencialmente peligrosas, no exhaustivo, el Real Decreto 1627, riesgo de caída en altura, montaje de elementos prefabricados de gran tamaño, ¿vale? Pues todo ese conjunto de actividades definidos en esos 2 reales decretos sería lo que el autónomo, si no se coordina con la empresa en la que está trabajando, incurriría en una infracción muy grave. Todo el resto de veces que el Real Decreto de Infracciones y Sanciones nombra al autónomo, lo nombra por incumplimientos que puede hacer el autónomo, pero curiosamente le imputa responsabilidad al contratista o subcontratista, y es en el tema de superar los niveles de subcontratación en el sector de la construcción. Cuando un autónomo que no puede subcontratar subcontrata a otra empresa o a otro autónomo, el responsable de ese incumplimiento del nivel de subcontratación no es el autónomo, sino el contratista que no ha vigilado que ese autónomo haya superado los niveles de subcontratación. La prescripción de las infracciones, las leves al año, graves a los 3, muy graves a los 5. Y esto, siempre que hago una charla, una ponencia, digo que la Inspección de Trabajo no tiene que sancionar, no está en su sí de sancionar, pero siempre pongo esta proyección. Yo no sé si es para asustar o otra cosa. Las infracciones graves en materia de coordinación, ¿vale?, se sancionarían al autónomo con un mínimo de 2.046 y un máximo de 40.985. Y las muy graves se sancionarían en materia de falta de coordinación
entre 40.986 y 819.780 euros. Lógicamente, sancionar entre 2.046 y 40.000, pues la verdad hay que tenerlo muy claro. ¿Y cómo lo tenemos muy claro? Pues lo que se llama criterios de graduación. Es decir, a la hora de imponer la sanción, de reflejar el importe, el monto de la cuantía de la propuesta de sanción, se tiene en cuenta la peligrosidad de la actividad que desarrolla el autónomo, y en este caso también la empresa, el carácter permanente o transitorio del riesgo en el que se encuentra inmerso el autónomo, la gravedad de los daños producidos o que pudieran haberse producido por el incumplimiento normativo, el número de trabajadores afectados, las medidas de protección individual o colectiva que hubiera adoptado la empresa, en este caso el autónomo no se le puede graduar por este criterio, el incumplimiento de advertencias o requerimientos previos, inobservancias de las propuestas efectuadas por el Servicio de Prevención Ajeno, los delegados del personal, el Comité de Seguridad y Salud Laboral y, por último, la conducta general observada por el empresario. Muchos de estos criterios solo se pueden utilizar para sancionar a las empresas, no para sancionar a los autónomos.